Señalo. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Mi nombre es David Zanoletti, soy el responsable de Tecnología Accesible I+D de la Fundación ONCE, dentro de la Dirección de Accesibilidad Universal, y es un placer estar en moderar esta mesa de un tema, pues, además de interesante, como se suele decir, todo español tiene un entrenador dentro, o en este caso, la realidad yo creo que es que todo el mundo tiene una afinidad hacia algún deporte en alguna de sus facetas. Si a esto le unimos el tema de la tecnología, con lo que eso supone, con las posibilidades de acercamiento y de mejora de toda una serie de ámbitos que vamos a oír en esta mesa, pues esto hace el tema aún más apasionante. Me acompañan en la mesa. Voy a empezar en primer lugar por Olaya Cernuda, que es la directora de comunicación de la Fundación Madrid 2020, ciudad candidata. A continuación voy a presentar a todos los ponentes y a continuación pues les voy dando la palabra para pues oírles a ellos, que son los que tienen algo realmente interesante que contar al respecto. A continuación, a mi izquierda tengo a Alberto Jofre, que es director gerente del Comité Paralímpico Español, una persona sobradamente con experiencia en el mundo de paraolímpicos. De hecho, fue medallista paraolímpico, ha estado en 14, vinculado a 14 Olimpiadas, tanto de invierno o de verano, y supongo que una de las que más recordará será en sus distintas facetas, como ha sido de deportista, de entrenador o de jefe de expedición, de organizador de las de Barcelona 2012, lo cual que supongo que fue un reto muy significativo. A continuación, a mi derecha, tengo a Jesús García Callejo, que es el director técnico de ajedrez en la ONCE, puesto que desempeña desde el año 86 y con una experiencia sobrada en este campo y en un deporte tan particular y sin embargo a veces desconocido en facetas de la parte de la competición y de la organización. Solo se conoce superficialmente, pero sin embargo es un deporte paradigma de integración, y en el cual la tecnología también veremos que tiene un papel hoy aún más relevante de lo que tiempo ya viene teniendo, desde si cabe los años 90, que la tecnología dio ahí un salto. Por último, a la derecha en la mesa está Nuria Mendoza, que es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido directora gerente del Centro del CRE de Discapacidad y Dependencia de León, de San Andrés de Rabanedo, y es doctora en Ciencias del Deporte, con también amplia experiencia en la parte de medición, de control, de evaluación del rendimiento deportivo de las personas, y también con muchísima experiencia en el campo de las personas con discapacidad. Voy a comenzar por Olaya, a la derecha, dándole la palabra, y vamos a hacer un turno de cada uno, que tengamos nuestra visión del tema, y a continuación haremos una serie de preguntas que podamos entre todos ir contestando. Olaya, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los compañeros de la mesa. Desde la candidatura olímpica de Madrid 2020, uno de los puntos fundamentales que quisimos plantearnos desde el inicio de la andadura fue plantearla y plantear todo el evento que queremos que suceda en Madrid, que son los Juegos Olímpicos del 2020, como un solo festival. Nosotros llamamos un solo festival que tiene dos ramas, dos partes, pero que las dos tienen la misma importancia, que son los Juegos Olímpicos por un lado y 2 semanas después los Juegos Paralímpicos. Lo hemos planteado siempre desde el primer momento como un evento inclusivo en el que queremos
tomando un poco como referencia cómo han sido los Juegos de Londres, cómo queremos que se desarrolle ese un solo evento, no hacer dos eventos que sean por un lado uno los Juegos Olímpicos y otro los Paralímpicos, sino uno solo. Hemos, por un lado, desarrollado conjuntamente con el Comité Paralímpico Español, que nos está ayudando muchísimo a hacer toda la documentación que tenemos que presentar ahora, planteado que las sedes, por ejemplo, que tenemos que utilizar deportivas para los Juegos Olímpicos del 2020 sean prácticamente todas las mismas que se utilizarán en los Juegos Paralímpicos del 2020, que las infraestructuras que se utilicen y toda la tecnología que se utilice sea la misma y podamos así garantizar que todos los atletas tienen las mismas condiciones, siempre teniendo en cuenta que hay que garantizar que todos puedan hacer su labor, atletas, oficiales, técnicos, demás, lo más fácilmente posible. Por eso nos planteamos sedes conjuntas, infraestructuras conjuntas iguales y contamos con una ventaja muy importante, que es que Madrid, la ciudad de Madrid, en general toda España, pero particularmente Madrid, tiene una imagen, sobre todo fuera de España, en cuanto a ciudad inclusiva y ciudad accesible, muy favorable. Eso, como ciudad candidata, nos favorece mucho, sobre todo teniendo en cuenta que las dos rivales que tiene Madrid ahora mismo son Estambul, que no lo es, y Tokio, que no lo es tanto como Madrid. Y es un pilar al que desde la candidatura queremos agarrarnos, queremos aprovechar ese factor fuerte y ese potencial que tiene la ciudad. Sobre todo, uno de los puntos que hemos garantizado, que estamos garantizando en el dossier, es que todo lo que se haga relacionado con los Juegos Olímpicos va desde luego a cumplir todos los estándares internacionales relacionados con accesibilidad y con tecnología adaptada al deporte y a la accesibilidad nacionales, pero también los internacionales, y de hecho nuestra idea siempre es ir un poquito más allá cuando se pueda. En los casos que podamos, garantizar ese mínimo y además intentar hacer un poco más. Y luego acercar también la parte un poco humana, que es la parte que hemos aprendido de los Juegos de Londres. Los Juegos de Londres han sido unos juegos que, bueno, Alberto también ahora lo podrá explicar, pero han sido unos juegos que yo creo que han cambiado un poco la forma de concebir el deporte paralímpico, no solo en el Reino Unido, sino en muchos otros países, desde luego aquí también, por la forma en que se han tratado esos juegos, sobre todo por la forma en la que los medios de comunicación han cubierto ese evento, que lo han hecho prácticamente de la misma forma que se han hecho los Juegos Olímpicos, y por la forma en la que algunas tecnologías han ayudado a dar a conocer muchos deportes, muchos deportistas. Es verdad que han sido los primeros Juegos Olímpicos en los que Internet y las redes sociales han jugado un papel muy importante, pero en el caso de muchos deportistas paralímpicos lo han jugado, yo creo que más, si cabe. Y es un aspecto que desde luego nosotros queremos seguir explorando y queremos ir poco a poco haciendo pequeñas iniciativas que nos ayuden a ver cómo esas nuevas tecnologías ayudan a los deportistas a la hora de enfrentarse a un reto como son unos Juegos Olímpicos, a la hora de prepararlo y a la hora de adecuar la ciudad a esos retos que nos proponemos para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Olaya. Después de las preguntas, si acaso me gustaría comentarte, a ver si nos podrías orientar un poco a si realmente podemos esperar ver que en ese 2020, si tenemos aquí las Olimpiadas, esos puntos en los que creemos que la ciudad de Madrid se puede ver claramente favorecida en cuanto a esa accesibilidad, ¿vale? Pero lo dejamos en la parte de las preguntas. A continuación le voy a pasar la palabra a Alberto Jofre, que nos va a poder contar seguro cuestiones muy interesantes en cuanto al movimiento paralímpico y a la actividad deportiva paralímpica. Alberto. Muchas gracias, David. Bueno, yo un poco voy a intentar demostrar que el deporte es un elemento generador de alta tecnología y que muchos de los grandes avances que tiene hoy por hoy la discapacidad, todo el material adaptado que puede tener la discapacidad, pues proviene en su investigación y desarrollo, se ha hecho en el deporte, ¿no? Bueno, yo creo que el ejemplo claro pues lo tenemos en estos Juegos de Londres, cuando hemos visto a Pistorius
pues correr los 400 metros estando pues uno de las 16 personas más rápidas del mundo. O sea, solamente hay 16 personas que pueden correr a esa velocidad y, por supuesto, ningún español llega a correr tan rápido como Pistorius. ¿Qué tiene Pistorius? Bueno, pues ha tenido una serie de ayudas técnicas, como son la entrada en los materiales deportivos de la fibra de carbono, de materiales muy ligeros de duraluminio, etcétera. Todos estos cambios que se han investigado en las áreas de deporte luego se han transferido a la vida diaria, ¿no? Podríamos decir que igual que Ferrari o Fiat investigan en los coches de carreras nuevos inventos, nuevas patentes, en el mundo de la discapacidad ocurre de una forma similar. Y las grandes multinacionales de ortopedia tienen unos departamentos de investigación y desarrollo muy potentes y donde hacen esa investigación es precisamente en deporte, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos tener ahí prácticos? Pues las sillas de ruedas como las concebimos hoy en día, la silla de ruedas ligera de fibra de carbono, de duraluminio, pues se inventó en deporte, se inventó a partir de la silla de baloncesto, aspectos como por ejemplo las ruedas estas que se extraían apretando, pues viene del deporte. Las ruedas antivuelco pues vienen del deporte, la fibra del carbono viene del deporte. Entonces yo ahí sí que querría hacer esa llamada porque hay muy pocas empresas españolas que se dediquen a la investigación, que estén en esa línea, ¿no? Y quizá llegamos tarde a esas patentes. Por lo que se refiere a otros materiales que vienen del deporte, pues tendríamos tanto en los hand cycling, que ha sido una forma, un nuevo cambio en el que las personas tetraplégicas han podido tener una independencia absoluta, pues yo creo que es una mención a resaltar. Hoy por hoy pues, tenemos tetraplégicos con unas lesiones cervicales muy altas que son incapaces de desplazarse, bueno, de hacer ni pasar una hoja de un libro, no tienen esa capacidad por la altura de su lesión y que hoy por hoy pues son capaces de hacer 1 kilómetro, 2 kilómetros en una handbike, ¿no? Eso se ha logrado pues gracias a unas investigaciones biomecánicas de los restos musculares que le quedan a esas personas con lesiones medulares muy altas y ver qué material y de qué forma, a través de esos estudios biomecánicos, pueden llegar a tener esa autonomía y esa independencia de, como he comentado antes, de hacer 1 kilómetro y dos independientemente cuando no son capaces en su vida diaria de pasar ni una página de un libro, ¿no? Que se desplazan con una silla de ruedas eléctrica que la mueven con la boca, ¿no? Pero también hay otros cambios que han hecho cambiar a la tecnología, a la alta tecnología del deporte, que se han aplicado a la inversa, ¿no? Se han cogido de sistemas tradicionales que ya estaban, como por ejemplo los dispositivos Bluetooth, ¿no? Pues estos están inventados, no vienen de la discapacidad, pero la discapacidad sí que los ha cogido. ¿Dónde se emplean? Pues en esquí alpino, las pruebas de descenso, pues va un corredor vidente y detrás va el corredor ciego deficiente visual. Estos corredores pues alcanzan distancias de 100 kilómetros por hora. Para una persona que no ve, ir a 100 kilómetros por hora, dependiendo de un guía que le va trazando el camino, pues se necesita una comunicación que no tenga ningún fallo, perfecta, con un sonido. Bueno, pues la discapacidad de encontrar este sistema en los Bluetooth, ¿no? Y hoy por hoy, pues las carreras de esquí han mejorado sus resultados muchísimo gracias a esos dispositivos. Aunque está aquí Nuria Mendoza, que luego supongo que nos hablará, en el Centro de Referencia Estatal de San Andrés de Rabanedo, en León, pues se ha inventado un sistema para practicar la boccia de forma virtual, ¿no? De esta forma pues se pueden ir corrigiendo errores técnicos, se pueden ir corrigiendo jugadas, se pueden ir corrigiendo tácticas sin tener un contrario, ¿no? Este sistema virtual pues facilita que ese deportista se vaya entrenando solo y luego ya ponga en práctica su trabajo. Entiendo que Nuria luego nos comentará mucho más. Otro programa de alta tecnología que se está estudiando, que se está trabajando en deporte, es el programa R1K, que es de análisis técnico y táctico.
y permite analizar tácticamente cómo realizar un partido de fútbol. Por ejemplo, en ciegos totales es muy difícil que ellos tengan una visión de lo que es el campo de fútbol y cómo juegan defensores y atacantes, ¿no? A través de este programa informático, pues las sesiones técnicas y de táctica se hacen mucho más fácilmente. El equipo paralímpico nuestro, que ha obtenido una medalla de bronce en los Juegos de Londres, pues utiliza este programa desde el año 2011 y nos comentaba su seleccionador que le había dado unos resultados muy buenos. Otro programa informático de alta tecnología que utilizamos en el equipo es el Dartfish, que consiste en una estandarización de todos tus movimientos con cámaras de alta velocidad. Tú vas realizando un gesto deportivo y nada más acabar de hacerlo puedes ver en cámara lenta cómo lo has hecho y compararlo con gestos deportivos que se consideran idóneos, ¿no? Eso te da un feedback inmediato de cómo has realizado ese gesto deportivo. Para explicarlo en palabras más llanas, tú haces un saque de tenis y lo puedes hacer mejor o peor según tu altura, según tu potencia, según el tipo de raqueta que tú utilices, ¿no? Pues tú haces ese saque, tienes esa cámara, ese programa informático que te dice los errores que tú has cometido nada más hacer ese saque. Por lo tanto, este programa Dartfish pues es otro elemento que nos ayuda muchísimo en la preparación de nuestros deportistas. Otro elemento de tecnología que utilizamos mucho pues, es en deportistas con parálisis cerebral, que sabéis que tienen un control de los movimientos pues, complicado, porque no tienen ese control a través del bulbo raquídeo, y es el cambio eléctrico adaptado en ciclismo, ¿no? Ellos cuando están en tensión, están compitiendo, están yendo a 50 kilómetros por hora en carretera o en pista, pues ese control del cambio de piñones era tremendamente complicado. ¿Qué hicimos? Pues estudiamos el sistema de cambio electrónico, que ellos pulsando solamente ya hacen ese cambio, no necesitan un movimiento fino de las manos, con tocar ya hace el cambio de piñón. Y eso produjo pues, un adelanto muy importante en nuestros deportistas a la hora de obtener mejores resultados. Otro elemento de tecnología que se ha incluido en el deporte pues son las salidas con flash. Las personas sordas pueden competir, pero no tienen ninguna deficiencia física con personas sin discapacidad, pero el mayor problema que tenían era, lógicamente, el oído, que no oían las salidas en atletismo, en ciclismo, en natación, ¿no? A partir de este sistema que se sincroniza con la pistola de salidas, o con el silbato, depende de las modalidades deportivas, las personas con deficiencia auditiva pues pueden hoy por hoy competir sin ningún tipo de problemas. Bueno, hay multitud de alta tecnología que se utiliza en el deporte. El deporte, su máxima es ir por delante del resto de países. O sea, si ponemos un ejemplo, Johnny Bismuller, que obtuvo 5 medallas de oro, hoy por hoy no entraría en una final paralímpica, con las marcas suyas. Una persona que genéticamente tenía un cuerpo extraordinario, hoy en los Juegos de Londres no entraría en una final con personas con discapacidad, en inferioridad de condiciones. ¿Por qué no entraría? Pues porque la tecnología hace que el deportista obtenga unos rendimientos muy superiores. Y esa tecnología pues abarca todos los campos del conocimiento, abarca la fisiología, abarca la biomecánica, abarca los materiales deportivos, abarca la alimentación, abarca la psicología, abarca todo, porque la intención es que tú llegues a la excelencia, llegues a las máximas mejoras. Y ahí la tecnología pues interviene de una forma muy decidida. También en los juegos pues hemos visto sistemas de altísima tecnología que gracias al deporte pues hoy por hoy los tenemos muy extendidos, ¿no? Sistemas de alta tecnología de sistemas informáticos de inteligencia artificial que se vienen celebrando. Bueno, yo ya en los Juegos de Barcelona hace 20 años ya utilizamos sistemas informáticos de inteligencia artificial para la gestión de pruebas, para la gestión de alojamientos, para la gestión de transportes. Hablo de hace 20 años,
Hoy en día pues esto está mucho más estandarizado y quizá ya son de un uso mucho más diario, ¿no? Pero se probaron ahí. Sistemas en Barcelona ya se utilizaron, sistemas de touch screen, de utilizar las pantallas. Fue la primera vez que se utilizaron de forma masiva el que tú tocabas la pantalla de ese ordenador y ibas gestionándolo, ¿no? Sistemas de voz ya se utilizaron hace 20 años. En Londres pues hemos visto magníficas pantallas gigantes con sistemas LED que hoy en día, bueno, pues son más habituales utilizar, ¿no? Pero donde nacieron fueron en el deporte. En el deporte se necesitaba esas grandes pantallas que no se necesitaban en otros ámbitos de la vida diaria, y que fue el deporte o la tecnología del deporte el que creó la necesidad y ahora se ha ido extendiendo paulatinamente. Bueno, yo podría enrollarme horas y horas, pero es un tema que me apasiona, pero creo que tenemos que dejar al resto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. La verdad que lo que podemos ver rápidamente es el inmenso, la cantidad de oportunidades de analizar, de ir entrando en ramas y ramas en las que se puede profundizar gracias al deporte o dentro del deporte, y que después es extrapolable a la sociedad, todos los avances que ahí se van obteniendo. Una cosa que has comentado sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial es algo que yo al menos lo vengo escuchando desde hace ya bastantes años, incluso hace 20 años nos suena ya como una distancia enorme, pero incluso antes, en los años 70, finales de los 70, recuerdo que en España se llegaron a hacer reparto de material con los colegios basado en técnicas de inteligencia artificial. A veces la mejor noticia es que no sepamos que se está utilizando tecnología que a veces se le ha puesto quizá un nombre demasiado agresivo, que crea incluso a veces rechazo, y sin embargo es muy eficiente. Yo, como digo, en esos años se utilizó, en este caso que nos comenta Alberto también, y que hoy en día la tenemos incorporada en muchísimos elementos que ni somos conscientes de que está. Bueno, vamos a pasar al siguiente de los ponentes de la mesa, que es Jesús García Gallejo, quien nos va a hablar de un deporte que, como digo, es muy conocido por prácticamente toda la población, sin embargo, en unos niveles a veces muy superficiales, en lo que es el mundo que incorpore la parte de la competición, la parte de la organización, la parte del entrenamiento, es bastante desconocido, y sin embargo es un lugar donde la tecnología juega un papel muy importante, y la tecnología en este caso para hacer accesible ese deporte más aún. Le cedo la palabra a Jesús García. Gracias, David. Bueno, efectivamente, como dice David, le voy a hablar del ajedrez, el deporte integrado para los ciegos por excelencia. El deporte que lo es integrado desde tiempos inmemoriales, y el deporte que se ha jugado siempre entre los ciegos, mucho antes de que existiera deporte paralímpico y demás. Lo que pasa es que es cierto que el ajedrez soporta algunos mitos. Uno de ellos será el de ser un deporte minoritario. Yo espero que con algunas de las cifras que les dé hoy empiecen a cuestionárselo. Y otro de ellos es el de que, efectivamente, siendo un deporte tan integrado, pues pareciera que no necesita adaptaciones. Bueno, pues en el caso de los ciegos, por supuesto que las necesita, y es más, yo me atrevería a decir que en los últimos 20 años probablemente es uno de los deportes que más ha necesitado y que más ha progresado con el uso de las nuevas tecnologías. Voy a hacer un breve vistazo histórico a las adaptaciones que el ajedrez ha necesitado para terminar en las que son más necesarias hoy en día. Cada una de esas adaptaciones está en un distinto nivel, digamos, de perfección. Cada una está a un distinto nivel de agotar sus posibilidades, pero desde luego las que se refieren a las tecnologías de hoy en día están bastante abiertas. Los 4 niveles en los que el ajedrez ha necesitado adaptarse para los ciegos han sido el material de juego, el control del tiempo de juego, las modificaciones en los entrenamientos y, sobre todo, claro, el acceso a Internet. El material de juego, como quizás muchos de ustedes conozcan, pues básicamente es adaptar un tablero de ajedrez. Bueno, esto es algo relativamente sencillo. Un tablero de ajedrez para ciegos necesita ser un tablero que está perforado en cada una de sus casillas,
y cada una de sus piezas tiene un vástago en la parte inferior. Las piezas se insertan en las casillas y de ese modo pueden ser tocadas sin ser derribadas. Los cuadros negros, los escaques, se encuentran en un ligero alterrelieve sobre los blancos y las piezas negras tienen todas una pequeña cabecita de clavo en su parte superior para hacerlas distinguibles al tacto. Bueno, estas son sencillísimas adaptaciones que se conocen desde hace más de 100 años y que han hecho posible que el ajedrez se juegue así en todo el mundo. Pero naturalmente con muchísimas particularidades locales. Les podría contar muchas anécdotas de los ajedrezes adaptados que uno ha visto por el mundo, ¿no? Las cosas más curiosas. Complementariamente, la tecnología se ha incorporado también a la faceta del juego que también es reglamentaria e imprescindible, es decir, la anotación de las partidas. Un ajedrecista vidente necesita un bolígrafo y una planilla para apuntar las partidas. Claro, este no es el caso del ajedrecista ciego. El ajedrecista ciego ha tenido que ir evolucionando desde los comienzos en los que apuntaba la partida en braille, tenía que mantener al mismo tiempo el control de la jugada y el del número de jugadas, hasta los tiempos de hoy en día. Hoy en día conviven en una sala de juego el ajedrecista que usa una Perkins para escribir en braille, el que lo hace con una pauta y un punzón, el que lo hace con una grabadora, quien apunta con un iPhone 4, hasta se podría, aunque es un tema reglamentariamente discutido hoy en día, se podrían utilizar tabletas para apuntar. Y esto convive con el que utiliza un ábaco para seguir el número de jugadas. Es decir, las más modernas tecnologías están conviviendo con el más antiguo aparato que se conoce para sumar y restar, con el ábaco. El ábaco, y solo el ábaco, es más antiguo que el ajedrez en el tema que estamos hablando. El segundo impulso importante de la tecnología, uno muy decisivo, en el tema del ajedrez fue el control del tiempo de juego. Tiene una anécdota apócrifa el nacimiento del reloj, pero bueno, eso se lo dejo para más tarde si da tiempo a contarlo. En cualquier caso, el reloj se incorporó a finales del siglo XIX a las competiciones de ajedrez, cuando nace realmente el ajedrez de competición organizado a nivel internacional, y es el avance decisivo para que las competiciones estén regladas. Un reloj de ajedrez es básicamente un dispositivo que contiene dos relojes unidos por una caja. Cuando un jugador hace su jugada, pulsa un pulsador que detiene su reloj y pone en marcha el tiempo del contrario. Este es un mecanismo simple, pero naturalmente en cuanto surgió el reloj de ajedrez, surgió la necesidad de cómo juegan los ciegos con el reloj de ajedrez. Entonces, las primeras adaptaciones que se hicieron fue algo tan sencillo como quitarle la semiesfera o la tapa de cristal que recubre esos relojes. Y de esa manera los ciegos estaban autorizados a meter los dedos dentro de los relojes y comprobar su tiempo o el tiempo del contrario. Esta solución fue sencilla y duradera, porque ha durado y dura casi 100 años. Sin embargo, pues les invitaría a que ustedes hicieran la prueba a meter los dedos en un reloj y tratar de distinguir si lo que queda es 1 minuto y medio o 2 minutos. Realmente es algo sumamente complicado y mucho más cuando un ajedrecista en un apuro de tiempo, es decir, en las últimas jugadas antes de un control, está tratando de no perder los nervios por completo. Es realmente difícil haría falta una precisión de cirujano para saber que lo que estás tocando con los dedos es realmente el tiempo que te falta. Eso ya suponía un problema y, por tanto, un reto. Necesitábamos un sistema más accesible para que los ciegos conocieran su tiempo de juego. Por otra parte, el sistema permitía, y fue sin duda uno de los motivos que nos empujaron mucho en este tema, el sistema permitía que los dedos movieran, accidentalmente por supuesto, las manecillas del reloj. Es decir, yo podría meter las manos en mi reloj y detener involuntariamente el curso de esa manecilla, digamos, quitar un poquito de tiempo, y podría meter las manos en el reloj del contrario y quizás avanzar un poquito la manecilla, por supuesto involuntariamente. Pero en cualquier caso, esa clase de picaresca
pues dio lugar a algunas escenas que yo recuerdo perfectamente, porque en mi faceta de organizador he vivido media vida en las salas de juego. Y al terminar una ronda, cuando tú sabías que los tiempos tenían que sumar 5 o 6 horas, resulta que en vez de sumar 5 horas, había 20 relojes que sumaban 5 horas disciplinadamente y 3 o 4 que sumaban 5 horas y 5 minutos, 5 horas y 10 minutos. Entonces, sospechando que eso no se iba a deber exclusivamente a algún problema en el reloj, pensamos que convenía ir poniendo fin al sistema de meter los dedos dentro. De ahí nació en los años 90, en los primerísimos 90, la necesidad de crear un reloj digital adaptado para ciegos. Y realmente esa fue la primera incorporación muy seria de las nuevas tecnologías al ajedrez para ciegos. Los relojes digitales llevaban en aquel momento muy poco tiempo, muy pocos años funcionando en el ajedrez vidente, y con el impulso de la ONCE, encontrando siempre las personas que en estos casos hacen falta para que apoyen y para que impulsen el proyecto, y a través de una de las empresas del grupo de la ONCE, Cyberbeu en aquel momento, desarrollamos un proyecto que vio la luz en el año 92, el primer reloj digital para ciegos. Teníamos entonces dos opciones. Una era fabricar un aparato que fuera adaptable a alguno de los nuevos relojes digitales videntes, un dispositivo de voz que fuera externo al propio aparato. Y la segunda opción era realizar un reloj propio. Optamos por la segunda opción y bueno, pues nos salió algo parecido a lo de hoy en día, un reloj con 2 displays, con 2 botones pulsadores para cambiar el turno de juego, con botones para consultar independientemente tu tiempo y el del contrario, y salidas independientes de audio que necesariamente tenían que ser para auriculares, porque en una sala de juego el ruido está prohibido, lógicamente. Pero desde el primer momento pensamos también en que esta incorporación de la tecnología iba a ser definitiva, tardáramos los años que tardáramos, y que iba a ser un paso decisivo para el ajedrez internacional de ciegos. Y desde el primer momento ese reloj salió con 3 idiomas posibles, es decir, tratábamos de que ese reloj fuera internacional. Bueno, tuvimos que superar desde esos años 90 pues, la fase de infancia y adolescencia del reloj, con todos los problemas que se asocian a esas edades, pero creo que hoy en día ya los hemos superado. Estamos hoy en la 4ª serie, hoy tenemos un reloj digital que llamamos Caixa, en honor a la musa del ajedrez, y ese reloj se empieza a imponer a nivel mundial. La verdad es que es un orgullo poder decir que la Olimpiada de Ajedrez para Ciegos, que se ha disputado muy recientemente, en agosto de 2012 en la India, ha sido la primera competición que se ha disputado por completo con estos relojes, con relojes digitales para ciegos y además españoles. Esto por lo que se refiere a los relojes. El tercer campo en el que ha intervenido y muy decisivamente, en el que más decisivamente las nuevas tecnologías ha sido en el tema del entrenamiento del ajedrez para ciegos. Este ha sido el avance más importante de la historia del ajedrez para ciegos. Hasta los años 80 el entrenamiento de los ciegos se desarrollaba con entrenadores, con revistas de ajedrez, con enciclopedias de apertura y sobre todo con un libro, una revista semestral que se llamaba el Informator de ajedrez. Todo ello, por supuesto, inadaptado y casi inadaptable para los ciegos. Y digo casi inadaptable porque, claro, en la periodicidad del Informator impedía que un ciego pudiera tener acceso a esas informaciones. Es decir, un Informator no se puede pasar a braille, en primer lugar porque ocuparía casi como la enciclopedia británica y en segundo lugar porque, claro, tardaría más de los 6 meses de caducidad de ese Informator. Es decir, un jugador ciego siempre hubiera estado desactualizado. En aquellos años trabajábamos, el entrenamiento tenía que basarse prácticamente en un auténtico despliegue humano, es decir, para tener jugadores de ajedrez ciegos entrenados hacían falta entrenadores. Y en esto básicamente tenía que... En aquellos momentos sí que cuando los ciegos decían si no somos mejores es porque no tenemos acceso, tenían razón. Es decir, en aquel momento no se podía decir que pudieran tener las mismas oportunidades que los videntes. Sin embargo, a partir de la irrupción de los ordenadores, las cosas cambiaron mucho. Realmente el ajedrez y la informática contrajeron matrimonio muy serio.
No solo en el ajedrez de ciegos, por supuesto, especialmente en el de videntes. El match de Kasparov contra Deep Blue en el año 1997 yo creo que cambió las cosas de una manera definitiva. En aquel año la derrota de Kasparov, aparte de lo que supuso para él, que como siempre era una herida abierta, señaló el camino futuro del ajedrez, el camino del siglo XXI, del que ya no se pueden volver. Desde entonces, prácticamente es absurda cualquier lucha que se plantee entre los ordenadores y los humanos, porque los ordenadores siempre pueden ganar. Y si a Kasparov le derrotó entonces un conjunto de ordenadores colocados en paralelo, etcétera, hoy en día le derrotaría cualquier PC. Con mi portátil es evidente que se le puede ganar, porque el software del ajedrez se ha desarrollado brutalmente, a unos niveles que ningún jugador de ajedrez en el mundo puede jugar hoy en día. Pero claro, naturalmente eso supuso para nosotros, en el ámbito de los ciegos, un nuevo reto. Es decir, bueno, si todo eso existe para los videntes, ahora ¿cómo lo hacemos accesible para los ciegos? Para nosotros el reto era conseguir la accesibilidad a las bases de datos, las mismas que utilizaba Kasparov para su entrenamiento y las mismas que utilizaban los ordenadores para barrer a Kasparov. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Las bases de datos experimentaron una rápida evolución, pero en muy poco tiempo la base de datos Chessbase, conocida entre todos los ajedrecistas del mundo, se convirtió en un estándar. Esa es la base de datos por excelencia y en la que se recogen millones de partidas al año y en las que, bueno, pues hoy en día cualquier base de datos que se precie pues consta de 4 o 5 millones de partidas ya seleccionadas. Ese material es imprescindible para el entrenamiento. Bueno, ¿cómo hacerlo accesible? Pues en los primeros 90 tuvimos la oportunidad de empezar a probar con el lector JAWS, el lector de pantallas. Con el lector de pantallas creo que probamos en los últimos 90. Y a partir del año 2000 estuvimos en condiciones, tras muchas pruebas, de poner a los ciegos a jugar, a estudiar con la combinación de JAWS y de Chessbase. Es decir, pudimos comprobar que Chessbase, que es una base de datos que trabaja en 3 niveles, un nivel de base de datos, un nivel de listado de partidas, un nivel de partida real, JAWS podía acceder a todos estos niveles. Prácticamente lo único que le quedaba era la posibilidad de meter posiciones a mano y tal. Bueno, un tema complejo que ahí se lo dejo a ustedes, que seguro que podrán mejorarlo en el futuro. Pero evidentemente el acceso principal se podía hacer. Organizamos entonces incluso cursos para nuestros ajedrecistas para que aprendieran a manejar el JAWS con el Chessbase. Y desde ese momento todo cambió. Es decir, lo que desde ese momento cambió fue principalmente las posibilidades del jugador ciego, pero también el trabajo de los entrenadores. Las tecnologías cambiaron por completo lo que entonces era un oficio, el de entrenador de ajedrez. Bueno, el entrenador de ajedrez con el acceso a las bases de datos ya no es el mismo, es imposible. El entrenador de ajedrez hoy en día tiene que aportar sobre la base de datos su propia interpretación. Pero hoy en día la base de datos aporta todas las jugadas y los módulos de análisis, a los que también tienen acceso los ciegos a través del JAWS, los módulos de análisis aportan la valoración cuantificada de cada posición. El entrenador pasa a ser el que lo explica, porque su conocimiento técnico es superior al del jugador. Pero ya el entrenador ha dejado de ser la fuente de transmisión de información. Ese cambio para nosotros ha sido muy importante a todos los niveles, porque naturalmente también nos ha permitido racionalizar el corpus de trabajo de los entrenadores y la propia plantilla, ¿no? Bueno, el progreso, como decía, también ha quitado a los ciegos la excusa. Hoy en día, y todavía se oye por ahí de vez en cuando, no, es que claro, es que no podemos jugar como los videntes porque no tenemos acceso. Eso ya no existe, eso es falso. Hoy en día el jugador ciego depende de su actitud y de su aptitud, por supuesto, de las dos cosas, ¿no? Pero el acceso a las bases lo tiene exactamente igual. Pero aún, pues por supuesto, no podemos, eso no nos puede hacer conformistas, ¿no? Nos queda el tema del acceso pleno a Internet. En general, el consenso de la sociedad española es que el ajedrez es un deporte minoritario, pero eso realmente a nivel mundial no solo no es así, sino que parece ser una situación totalmente contraria. La más reciente encuesta de ajedrez
dice que al ajedrez juegan en el mundo 650 millones de personas. Hay más de 90 millones de jugadores en la India, una cifra similar en China y pues cifras también escandalosamente altas en Rusia y países del este. Pero lo más importante es que en estos años el desarrollo del ajedrez en Internet ha sido tremendo. Es decir, ya digo que el ajedrez y la informática han sido un matrimonio y un matrimonio para muchos años. Diariamente se juega 1 millón de partidas al ajedrez. No creo que haya ningún deporte en el que diariamente se jueguen 1 millón de competiciones. O sea, ni siquiera el fútbol, por supuesto. Acceder a ese ajedrez al que se juega en Internet ahora es nuestro próximo reto. Hay ahora mismo algunas páginas en Internet que tienen programas de juego accesibles para los ciegos, pero la mayoría no lo son. Hoy en día Play Chess, que es uno de los mejores servidores de ajedrez en este sentido, no es accesible para los ciegos. Sí lo es el servidor de ICC, International Chess Center, a través del programa Blitzing o del programa Dasher. También puede jugarse en el servidor freechess.org a través de WinBoard, que es un programa que en la ONCE también se conoce bien y es un programa que está desarrollado para este fin, para jugar al ajedrez. Y actualmente algunas páginas trabajan en este tema de accesibilidad, pero es un tema todavía muy abierto. Algunas páginas, de hecho, esta misma semana, una página como la de Peón 8, es una página española que está trabajando y se ponía en contacto con nosotros para mejorar esa accesibilidad. Está trabajando en un servidor para que los ciegos puedan jugar igual que los videntes. En cualquier caso, el problema de la accesibilidad a Internet lo podemos dividir en dos partes, porque cada una de ellas ofrece distintas posibilidades. Por un lado, se trata de jugar partidas en Internet. Esto es lo que hace 1 millón de personas al día. El problema aquí está, bueno, parcialmente resuelto. En unas páginas sí, en otras páginas no. Y se trabaja en ello. Pero también hay que mencionar que la inmensa mayoría de ese 1 millón de partidas diarias son partidas rápidas, es decir, de 5 minutos por jugador o menos. Y esa modalidad, en mi opinión, conviene descartarla en el ajedrez para ciegos, porque por la vista ahí juega un papel realmente importante. Y lo más cerca que los ciegos totales están de poder jugar así es cuando lo hacen de memoria. Y hay muy pocos ciegos totales en el mundo que estén habituados a jugar de memoria. Muy pocos y muy buenos. Por otro lado, lo que hay que hacer, y ahí sí hay un campo muy importante y para nosotros es fundamental, hay que hacer accesibles los visores de partidas, porque hoy en día los torneos más importantes del mundo se transmiten en directo, mediante visores Java o de otro tipo. Naturalmente esas partidas al día siguiente están disponibles en bases de datos, son perfectamente accesibles, pero lo que le estamos quitando es la inmediatez, el gusto de seguir una partida en directo y la capacidad de entrenamiento que eso tiene, porque cuando se sigue una partida en directo cualquier jugador está entrenando, puesto que por supuesto está especulando con la siguiente jugada al mismo tiempo que lo hace el jugador. Esa parte nos la estamos perdiendo mientras los ciegos no tengan acceso a esos visores de pantalla. En algunos casos el visor se está acompañando de una planilla en la que se siguen las jugadas. A veces esa planilla la puede leer un lector de pantallas como JAWS, otras veces no. La adaptación definitiva será la que lea al jugador ciego las jugadas en el momento en que se mueven en el visor. Es decir, exactamente igual que un vidente cuando maneja el cursor y va avanzando o retrocediendo una jugada, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir que hagan los ciegos en Internet. Y finalmente, el último tema que me gustaría mencionar es el de la transmisión de jugadas desde la sala de juego a un servidor de Internet. Ese tema para los organizadores es también muy importante, porque en los torneos de videntes, en los últimos 15 años aproximadamente, se han utilizado los famosos tableros electrónicos con sensores. Los dos jugadores juegan sobre ese tablero electrónico y los sensores captan esas jugadas y las transmiten automáticamente a Internet. De ese modo se siguen en todo el mundo la partida de forma automática. Ese sistema no ha sido adaptado aún para ciegos, pese a que se han hecho algunos intentos y no sé en qué momento exactamente se abortaron. No hay tableros electrónicos adaptados para ciegos.
No obstante, existe una solución y no me parece una mala solución, puede ser una muy buena, pero ha empezado a probarse, lo vi en la Olimpiada reciente de la India y probablemente lo pongamos en marcha, lo copiemos muy pronto, que es el de utilizar tabletas en la propia sala de juego, pero para eso necesitamos que un ayudante o un árbitro auxiliar se dedique a meter esas jugadas, las que se ven en ese mismo momento en la tableta, y las envía al servidor. Esto es una adaptación importante, nos permitirá que los torneos de ciegos tengan el mismo seguimiento inmediato que tienen el de videntes. Creo que lo podremos hacer, pero en cualquier caso es en este campo en el que más margen de mejora tenemos hoy en día. Y hago caso a David y termino aquí mi intervención. Bueno, muchas gracias, Jesús. Anoto el mensaje, un mensaje positivo, que es que hay proveedores de productos y servicios que están teniendo en cuenta el concepto de accesibilidad en sus productos, porque están dándose cuenta que dejan fuera a una parte muy importante y significativa de potenciales usuarios de sus servicios, y otra es una forma evidente de medir este progreso que nos ha comentado Jesús, que ha venido asociado a la tecnología en el entrenamiento. Pues es el resultado en la última Olimpiada de la selección española, en la Olimpiada de ajedrez de ciegos, que fue medalla de bronce, consiguiéndole ganar a equipos como fue Rusia o Polonia, equipos tradicionalmente muy difíciles de batir y realmente significativo estas victorias y el resultado. Y sobre todo que España tuvo opciones reales de ser medalla de oro, lo cual es una evidencia del progreso de los jugadores pues que se entrenan y se forman aquí. Para finalizar esta ronda vamos a darle paso a Nuria Mendoza, que nos va a dar una visión muy técnica, científica del uso de las tecnologías asociadas al deporte y también asociada al mundo de la discapacidad. Cuando quieras, Nuria. Muchas gracias. Es que tengo amigos aquí entre el público. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la Fundación CENTAC que haya organizado esta mesa sobre deporte y tecnología, porque a veces mucha gente no relaciona la tecnología con el deporte, y yo creo que en el deporte paralímpico no seríamos nadie si no estuviera unido el deporte y la tecnología. Así que quiero agradecerlo a la Fundación CENTAC que se haya acordado de nosotros. Sin más, yo creo que nadie pone en duda la relación tan evidente que hay entre deporte, tecnología y calidad de vida, con lo que ello conlleva, que es una mejora en la autonomía personal. Yo creo que todo el mundo, cuando decimos hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer actividad física porque mejora la calidad de vida, todo el mundo somos conscientes de ello. Pero realmente en todos los proyectos de investigación que hay ahora mismo, la unión del deporte y la tecnología nos está llevando a ver una transferencia directa de los beneficios que obtienen las personas con discapacidad que unen el deporte y la tecnología con sus actividades en la vida diaria. Y es verdad, porque si vemos estudios que han hecho ya desde el 2008, por ejemplo, los últimos más recientes, todas aquellas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la esclerosis múltiple, pues está demostrado que el ejercicio físico puede mejorar esos procesos neurobiológicos, o sea, la salud del cerebro, y que pueden realmente reducir síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Y esto no se hubiera conseguido si la tecnología no estaría involucrada en esa valoración y en esa evaluación para ver qué se está consiguiendo al hacer actividad física con personas con enfermedades degenerativas. Es más, desde hace, yo creo, 10 años para atrás, la tecnología ha invadido el deporte adaptado. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de ello, pero siempre han estado rodeados de pulsómetros, de GPS, de analizadores de gases, analizadores de lactatos, plataformas vibratorias, y que gracias a esta tecnología el deporte paralímpico, y Alberto Jofre lo ha dicho muy bien, ha llegado a lo que ha llegado, y sin ello pues hubiera sido imposible. Pero al preparar la charla yo no me quería quedar en ese deporte de alta competición al que realmente llegan muy pocos, sino que en el mundo del deporte y la actividad física adaptada hay como 4 grandes ámbitos y 4 grandes áreas, ya sea el terapéutico rehabilitador, ya sea el de educación, ya sea el de ocio y recreación, el competitivo y, por supuesto, el de la investigación.
Entonces, nosotros de hace 5 años para aquí creamos una línea de juegos virtuales, como bien ha dicho Alberto, donde creamos 2 juegos que se pueden jugar con el mando de la Wii, totalmente accesible, donde todas las herramientas de accesibilidad están implicadas en estos juegos virtuales que puedes descargarte de la red gratuitamente. Y que todo comenzó simplemente por un ahorro de costes, porque nosotros teníamos que llevar a nuestro equipo de bocha a un pabellón, necesitábamos un conductor, una furgoneta, un auxiliar que estuviera con ellos, y para trabajar la táctica y la estrategia pues nos dimos cuenta que si teníamos un juego virtual y que con el mando de la Wii, una sala y una pantalla lo teníamos todo hecho, pues iba a ser mucho menos costoso. Entonces, bueno, así surge la idea del juego virtual. Y no solo eso, luego se hizo un proyecto de investigación con el equipo de fisioterapia del centro y se vio que realmente el manejo y el uso del juego de la bocha, que es como la petanca, íbamos a conseguir una mejora en la coordinación fina, en la coordinación gruesa, una mejora en la activación muscular del músculo bíceps braquial de los usuarios con grave discapacidad física, simplemente jugando a ese juego que era la bocha. Es decir, lo que partíamos simplemente de una parte de ocio, de estrategia, de mejora de táctica, conseguíamos una transferencia directa en su rehabilitación de una forma mucho más amena y mucho más divertida y simplemente jugando a la bocha. A partir de ahí se creó otro juego virtual que fue el slalom, que el slalom es hacer un circuito en una silla de ruedas en el menor tiempo posible, y donde un proyecto de investigación que también llevamos a cabo era si había una transferencia directa entre el manejo del joystick cuando estabas jugando al juego con el circuito en la silla de ruedas con el manejo de la silla de ruedas para aquellas personas que tenían problemas a la hora de manejarlo. Y realmente pues hemos visto también que hay evidencia científica y que hay diferencias significativas y que sí existe una transferencia directa de ese juego virtual con el manejo de la silla de ruedas. Todo esto viene porque no solamente es hacer deporte porque sí y utilizar la tecnología, sino que la tecnología sobre todo lo que nos sirve es para analizar y valorar y evaluar lo que estamos haciendo, si realmente funciona o no. Nosotros manejamos un software complejo que es el Biometrics, de muy fácil utilización, donde medimos un pre y un post para ver si las personas con discapacidad que realizan deporte consiguen o no consiguen mejorar o qué tipo de entrenamiento es más adecuado para ellos. Y con todo ese software quedan los datos totalmente validados, totalmente fiables y gracias a ello conseguimos pues, que las personas que, por ejemplo, hacen un entrenamiento de fuerza, vemos que mejoran esa fuerza y a la vez vemos que luego son capaces de coger la cuchara mejor para comer, poder peinarse mejor, poder vestirse mejor. Es decir, que la tecnología está totalmente transferida después a sus actividades de la vida diaria. Por otro lado, también a la hora de evaluamos productos de apoyo y con Ginati Escaras, bueno, pues nosotros junto con el Hospital de Parapléjicos teníamos una manta de presiones donde lo que medíamos en un principio, el hospital lo que medía era el centro de gravedad para ver el tipo de presión que tenían las personas que iban en sillas, si estaban bien sentadas, si estaban mal sentadas. Nosotros lo que hicimos es a través de un programa de esquí, pues iban a esquiar 3 meses y nosotros utilizábamos esa herramienta tecnológica para ver si luego mejoraban también la movilidad del tronco, la estabilidad del tronco y bueno, pues los resultados fueron que es cierto que gracias a 3 meses yendo 3 días por semana a esquiar, pues consiguen las personas con lesión medular, en este caso, mejorar esa estabilidad del tronco y ese posicionamiento en su silla, luego fundamental para evitar úlceras por presión. Por otro lado, también utilizábamos el electroencefalograma para ver si cuando estaban jugando a la Wii, a ese juego de la Wii, es decir, metíamos 2 tecnologías en un solo proyecto, veíamos si esas decisiones que tomaban a nivel de táctica, de estrategia en el juego de la bocha, existía alguna relación o alguna conexión nueva neuronal a la hora de tomar decisiones. Y bueno, pues también vimos diferencias significativas y vimos como después de un entrenamiento de varios meses, los resultados que veíamos con el electroencefalograma eran positivos. Al igual que la utilización de las salas Nocellen, la sala de estimulación multisensorial, que nosotros ahí también queríamos ver si funcionaba o si no funcionaba, si realmente se relajaban o no se relajaban, y gracias a esta tecnología pues pudimos confirmar que así era, que existía un descenso de las ondas de alta frecuencia, con lo que nos estaba diciendo que realmente existía una relajación. Es decir, que gracias a estas tecnologías y a la práctica de actividad física o de deporte, veíamos y valorábamos y evaluábamos los resultados y así podíamos hacer esa transferencia directa a la vida diaria. Pero no solo eso, sino en el ámbito educativo,
hemos creado, que se puede descargar gratuitamente, una app que se llama Comunícate, que tanto para Apple como para Android se puede descargar en las tablets para que el profesor de educación física, cuando tiene alumnos, porque muchas veces el profesor ponía como excusa, no puedo atender a los alumnos porque no les entiendo o porque no pueden hablar. Entonces creamos una app donde son diferentes pictogramas, donde está todo tipo donde tú puedes hablar perfectamente con cualquier persona a través de estos pictogramas en las clases de educación física, donde vamos tocando todos los bloques de contenidos que hay en esa asignatura y donde todo profesor que quiera puede comunicarse y el alumno puede comunicarse también. Aparte de eso, como creamos un brazo automatizado, robotizado, que sale de la silla de ruedas para colocar ese tablet PC, esa persona no necesita de una segunda persona para que le coloque el tablet, le coloque el sistema alternativo de comunicación, sino que va todo en uno. Y no solo eso, bueno, ahora mismo se está trabajando, Álvaro Fanego está trabajando en un apps calendario para que toda aquella persona, que quiera empezar a practicar actividad física adaptada o que quiera saber qué se está haciendo a nivel nacional, bueno, pues él pueda por los diferentes buscadores buscar diferentes deportes, diferentes localidades donde puede hacer deporte, qué tipo de deporte, etcétera. Y es más, la próxima semana se presenta una web totalmente accesible también sobre actividad física adaptada, donde cogemos todo tipo de deporte, todos los reglamentos, todos los grupos de investigación, todos los proyectos que hay para que cualquier persona que esté metida en el ámbito de la actividad física y el deporte pues pueda estar al día y pueda saber dónde practicarlo, cómo practicarlo, qué estudios hay en referencia a esto. Así que realmente yo creo que, y no me quiero entretener más porque es el tiempo, vamos con el tiempo justo, el objetivo un poco de esta charla era que no somos nadie sin la tecnología, sin olvidarnos nunca, por supuesto, del factor humano que jamás puede faltar, pero que el deporte y la tecnología en el movimiento de las personas con discapacidad es fundamental. Y sobre todo porque ya existe evidencia científica de que lo que estamos consiguiendo ahí existe una transferencia directa luego para su mejora de su calidad de vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias Nuria por tu exposición. Yo me gustaría hacer una pregunta a la mesa y además por cómo han ido oyendo cada una de sus intervenciones, creo que todos pueden aportar parte de la respuesta en sus ámbitos, y es el uso, hemos oído en todas sus intervenciones el uso de tecnología muy cercana cuanto a la proximidad, cuanto el uso en dispositivos, los clásicos, el caso que nos contó Alberto, toda la tecnología de táctil ya se empezó a utilizar en el mundo del deporte. En el caso que nos ha contado Nuria, en el ajedrez también aparece el uso de tecnología muy cercana, como el caso del reloj, de los sistemas de anotación. Sin embargo, un factor que seguro yo creo que Alberto es lo que ha sido el presente en Londres y nos podrá hacer algún comentario del uso de la potencia de Internet como canal media, como canal de difusión, de acercamiento del deporte paralímpico, en este caso, la potencia que tiene. Olaya nos podrá comentar cómo eso se prevé en el futuro aquí en Madrid, porque imaginamos que estará presente, de aquí al 2020 no va a desaparecer todo este movimiento de las redes y de las redes sociales, de Internet. Y en el caso de Nuria, sí me gustaría también escuchar su opinión sobre cómo utilizan esa potencia de la compartición de información y de experiencias que se tiene ocasión gracias a Internet. Y en el caso de Jesús del ajedrez, bueno, hemos oído lo que supone ya el juego de ajedrez en Internet, los millones de partidas. Pero si queréis hacer un comentario al respecto a este uso tan potente del canal de Internet y de esa red social que está tras él. Alberto, si quieres empezar. Bueno, pues sí, los hábitos de ver la televisión en el mundo y en España pues están cambiando, ¿no? Hoy en día, pues hablamos con la directora general de RTV.net y nos comentaba que ellos han detectado que los jóvenes ya no ven la televisión quizá como la veíamos nosotros, que nos sentábamos en el salón y allí se veía la televisión en familia. Los jóvenes actuales pues eligen cuándo ven la televisión y cuándo ven el programa. Y de ahí eso se ha notado mucho en los Juegos Paralímpicos, ya los de Vancouver de invierno,
de 2012 como estos de Londres. Y nos decía la directora general que ella lo que ha observado es que las audiencias que había de deporte olímpico y de deporte paralímpico cada vez se iban reduciendo, y la explicación que daba era que el deporte paralímpico está más arraigado en personas jóvenes que deciden ver la televisión o la actividad deportiva cuando ellos quieren, ¿no? Y de ahí la gran ventaja de Internet. Televisión Española pues retransmitía 5 canales de deporte paralímpico a la misma vez. Podías ver 5 deportes a la misma vez. Eso es un nivel o una nueva visión en la que no tienes que estar luchando con las audiencias, con Salsa Rosa o con la película o con tal, y lo que se ha demostrado o lo que nos han dicho es que con deporte paralímpico han logrado aumentar las audiencias del canal. O sea, el deporte paralímpico no solo no les ha bajado, sino que les ha ayudado en la cuota, en el SAR que tenían con otros competidores. Y luego, en redes sociales, pues también ha sido el año del deporte paralímpico. Hemos sido Trending Topic, que es el tema que más se habla en un día en redes sociales, pues hemos sido en 4 ocasiones hemos sido Trending Topic, que es realmente difícil, sobre deporte paralímpico, ¿no? Olímpicos también consiguió varios días que fuera el tema que más se hablaba, pero en Paralímpicos pues se consiguió en 4 ocasiones en España. No tenemos datos del resto del mundo, pero es un cambio clarísimo de lo que la tecnología puede hacer en favor de las personas con discapacidad. Y Olayas, en relación a este importante aspecto, ¿cómo se plantea para el 2020 en Madrid? Bueno, se plantea igual. Desde luego, para una candidatura la importancia de Internet y de las redes sociales a la hora de llegar al público, de llegar al mayor número de gente posible, es fundamental, porque hoy en día la gente utiliza estas herramientas para comunicarse y es un punto que desde el principio hemos apostado muy fuerte por ello. De aquí al 2020 evidentemente se seguirá apostando mucho por ello. Lo que no sabemos es cómo va a ir evolucionando. Desde la candidatura estamos muy pendientes de qué otras nuevas herramientas surgen, y desde luego surgirán algunas que ahora mismo no podemos ni imaginar en estos 8 años que faltan, y lo que haremos será ir viendo cómo van surgiendo estas nuevas tecnologías para tratar de adaptarlas lo mejor posible a explicar y seguir explicando y comunicando a la gente y a los deportistas cómo pueden vivir y cómo pueden aprovechar unos Juegos Olímpicos. En Londres, desde luego, los propios deportistas, yo creo que uno de los grandes éxitos, como antes comentabas, de estos Juegos Olímpicos es que el hecho de que muchas veces fueran los propios deportistas los que contaban en Internet y en redes sociales lo que estaba pasando. No solo veías en la tele la prueba en cuestión, la prueba que fuera, sino que veías después lo que el propio deportista pensaba, lo que decía, la foto que él mismo subía de él cambiándose en un vestuario o de él en las gradas apoyando. Esa cercanía es la que ha hecho que el número de gente que sigue esos deportes, y mediáticamente se ha notado muchísimo, aumentará mucho y probablemente crecerá de forma exponencial en los próximos años, y es algo que desde la candidatura motivaremos y apoyaremos siempre, claro. Y Nuria, en vuestra experiencia, esa posibilidad de compartición de experiencia, de información, ¿la estáis pudiendo o veis posibilidades de aprovecharla en la actividad que lleváis a cabo? Sí, por ejemplo, bueno, todos los que nos dedicamos a este mundillo desde hace ya bastantes años, pues nos dimos cuenta que cuando salías al extranjero, bueno, sobre todo en Europa, pues todo el mundo tenía una asociación en la que podían ir, recoger información, conocer los nuevos proyectos. Entonces, por eso fue la idea de crear la Asociación Española de Deporte y Actividad Física Adaptada, EDAFA, que la presentamos el miércoles, y esa página web accesible donde todo el mundo va siempre a la página web del Comité Paralímpico, que está fenomenal, pero queríamos darle un enfoque también de marcar todos los proyectos de investigación, porque en España se hace muchísimo, estamos a un nivel muy alto, pero muchas veces no se sabe porque se publica en revistas internacionales y a veces en las revistas nacionales no sale todo el trabajo de investigación que se hace en este campo, que es grandísimo. Entonces, gracias a esta página web que se activa a partir del miércoles y que también tendrá su Facebook, su Twitter, absolutamente todas las redes sociales, todas las personas que quieran saber
saber algo, conocer algo, tendremos todos los enlaces con todas las federaciones, con todos los comités y sobre todo con toda la investigación que se está haciendo a nivel nacional, que es mucho y de buenísima calidad. Y por la parte del ajedrez, Jesús, me gustaría conocer tu opinión sobre ese comentario que hizo con objeto del torneo máster de Bilbao, que hizo el periodista deportivo Leoncho García, especialista en ajedrez, del chollo en términos empresariales y de negocio que hay sobre la mesa en el mundo del ajedrez gracias a todo este tema de la tecnología, del impulso de la retransmisión. ¿Compartes tú esa visión de que realmente hay ahí unas posibilidades que están desaprovechándose? Sí, claro, lo comparto, y es que además es solo cuestión de números. Si la televisión no existiera, probablemente del ajedrez hablaríamos como del fútbol, dado que la presencia del ajedrez en Internet es masiva, es mucho mayor probablemente que en cualquier otro caso. He dado algunas cifras y se conocen otras mucho más, ¿no? Está muy asociado, es decir, la capacidad de información inmediata, la capacidad de seguimiento de los torneos, pues ha hecho de Internet el ámbito favorito del ajedrez. Eso tiene que ser así. Naturalmente, como en Internet está tan por desarrollar una vía grande de negocio, evidentemente aquí no hablamos solo de deporte, sino de otras muchas más cosas, en Internet es un campo en el que todavía el negocio, digamos, que está empezando, pues el ajedrez seguirá el mismo camino, pero desde luego estoy muy, muy convencido de que todo el apoyo y la asociación que el ajedrez tenga con empresas, con patrocinadores, con demás, muy, muy probablemente venga a través de Internet, por supuesto. Muy bien, pues yo para terminar y despedir esta mesa, solo me gustaría comentar una conclusión sobre el binomio que representan el deporte y la tecnología, que como hemos oído, están hoy en día, en la situación actual, tremendamente ligados por muchísimas cuestiones. El deporte es una herramienta que sirve como vehículo educativo, como pedagógico, terapéutico, articulador de grandes proyectos de infraestructura. En definitiva, es una herramienta muy útil para la sociedad, y en el caso de incorporarle de una forma tan clara y tan fuerte las tecnologías, lo que lo convertimos o lo que seguimos impulsando es que sea también un deporte integrador, un deporte que realmente sea para todos, pero no solo por una cuestión de un mensaje a lanzar, sino por una cuestión objetiva. Es una actividad integradora por el interés que suscita en la sociedad, por los beneficios que revierte en la sociedad. Hemos oído los casos de las líneas de investigación y avances que nos están llegando gracias a esos procesos de investigación, esos trabajos que se desarrollan en actividades muy concretas, en líneas del deporte, y que al final revierten en todos, porque toda la sociedad está expuesta a beneficiarse de esos avances. Y por tanto siempre será una línea interesante a apoyar y muy divertida, porque a quien no le gusta la parte de show, la parte de divertimento, de entretenimiento, de ocio que ocupa el deporte, es algo que nunca debería de estar restringido a nadie por sus circunstancias físico-sensoriales o específicas. Debería de ser realmente estar disponible para todos. Muchas gracias a todos, y sobre todo gracias a los ponentes que aquí me acompañan hoy por su participación y por todo lo que nos han contado. Gracias.